Aquí vamos. Hola, hola. Ya estoy. Pero voy a subirle el Buenas tardes, doctora. Tarde, creo que ya todos nos están dando problemas. Que quieran. Escribirle el grupo, yo ya logré ingresar. Sí, no, acabo de estar. Sí, no podíamos conectarnos, doctora. Ay, usted mire que aquí esta llamada estoy recibiendo. Sí, ya ingresé, dice el mundo. Hola. Hola, doctora. ¿Qué tal? Hablo con una estudiante del diplomado. Aquí estoy bien. Ya fui a llamar al ingeniero vecino mío y aquí me está ayudando porque tampoco yo podía entrar, pero revise a ver si no puede ingresar, porque aquí me está ayudando él. A todos los compañeros, según yo le hablo de aquí de San Miguel y Libet le habla. Pero en este momento está admitiendo a todos. Revise. Revise. Voy a intentar en este momento. Si no me volveré a más, por favor. Gracias, No, a usted. A usted. Qué horrible este día. Es que no sé qué habrá pasado, pero a todos creo que nos está dando. Porque yo entré por otra forma diferente. No sé si estarán ya casi los jóvenes por aquí. ¿Qué estoy admitiendo? Ya. Ya casi todos estamos. Quiero ver. Permítanme, quiero ver un chat que dice aquí. Gracias. Bueno. Creo que ya casi todos estamos admitiéndonos. Despaciamente. Me está dando un formato, no sé, me escucharán, ustedes me dicen porque me está dando un formato de una pantalla tan chiquitita que apenas ¿Se la escucha, doctora? Sí, va. Entonces vamos a empezar. Para los jóvenes también me van diciendo. Voy a ver si pongo la presentación. Me ha dado un formato horrible, pero bueno.
La cosa es que vayamos avanzando un poquito. Voy a ver, vamos a ver. Estamos ya grabando. Vamos a ver. Bueno, ¿se estará compartiendo una pantallita azul? Sí, doctora, se comparte. Sí, doctora. Gracias. Sí, doctora. Hoy no, doctora. Sí, buenas comparte. noches. Vaya, gracias, les agradezco. Hoy creo que no me van a ver la carita porque apenas he logrado en esta cosa, pero ustedes tienen, como me dice el ingeniero aquí que tengo a la par, que ustedes podrán hablar, me podrán preguntar. Yo voy a hablar. Ahora, no están las clases subidas. En la mañana hablé con el ingeniero Morales, Roberto Morales, y él me dijo que están teniendo problemas con el sistema. Y me dijo que iba a estar resuelto, pero parecerá que sí, no está todavía resuelto. Bueno, podemos, en lo que estamos compartiendo, pues vamos a empezar a hablar un poquito para los que no llegaron el día sábado. Ya habíamos empezado a hablar a grosso modo los que ya llegaron el sábado anterior. Habíamos empezado a hablar ya de las acciones reales. Dentro de las acciones reales, principalmente lo que vamos a fundamentarnos es en lo que dice el artículo 567 del Código Civil cuando habla de los derechos reales. En ese artículo 567 del Código Civil claramente nos está hablando que los derechos pueden ser derechos reales y derechos personales. Dentro de los derechos reales, pero en el inciso primero habla de las cosas incorporales o derechos y se dividen en reales y personales. El derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona. Este puede ser el dominio, herencia, el de usufructo, uso, habitación, servidumbre activa, el de la prenda y el de la hipoteca. Con los jóvenes ya habíamos empezado a hablar un poquito y determinamos de que en el artículo 568 que hablamos del dominio, es si los bienes corporales y bienes incorporables, empezamos a hablar de la clasificación, los que tienen existencia y los que son como valores incorpóreos o derechos intelectuales. Dentro de esto, pues determinamos claramente que los tipos de bienes incorporables, en este caso, el derecho que yo tengo sobre la propiedad de un celular, sobre la propiedad de su lapicero, pues es el dominio que usted ejerce de uso, goce y disponibilidad de él mismo. ¿Por qué se relaciona con la propiedad intelectual? Quizás voy a ir un poquito a prisa. Usted me va preguntando y yo con gusto le voy respondiendo, porque ya esto con algunos ya lo vimos y con otros solamente para refrescarles un poco. Dentro de la propiedad intelectual, en el Código de Comercio tenemos un apartado que menciona el artículo 553 del Código de Comercio, cuáles son los elementos de la empresa. Dentro de los elementos de la empresa, perfecta y claramente tenemos lo que conocemos como valores incorpóreos. Y dentro de los valores incorpóreos que la misma está estatuyendo como tal, podemos encontrar determinado que dentro de esos elementos incorpóreos está lo que es la propiedad intelectual, la propiedad artística, la propiedad literaria y la propiedad industrial. Dentro de esta propiedad intelectual y el artículo 241 del Código Procesal Civil y Mercantil establece el ámbito de conocimiento el ámbito de conocimiento de lo que va a ser la propiedad intelectual. Dentro de la ley de la propiedad intelectual, la primera parte habla de los derechos
derechos de autor, la propiedad literaria o artística, y la segunda parte habla de la propiedad industrial. Dentro de lo que es la propiedad industrial, nosotros vamos a encontrar lo que es el nombre comercial, los emblemas, los lemas, y un ejemplo que poníamos era el pollo campero. Pollo campero o más sencillo, Almacenes Simán S.A.D.C.B. El nombre comercial, que es el derecho que debe de estar debidamente inscrito en el registro de la propiedad intelectual, perfectamente hay que hacerle el diseño de la letra, el moldeado del mismo, para poder ir determinando hasta el color de esa letra y el tamaño, no solamente el estilo. Todo eso se inscribe a través de lo que nosotros conocemos con el nombre de CLICSE. Una vez inscrito, pues nosotros vamos a tener dominio sobre ese bien. Si vemos lo del pollo campero que dice tierno, jugoso y crujiente, ese lema que es bien determinable, él también debe de inscribirse hasta la forma de cómo se escribe. Si tuviese una canción, en igual forma tendrá que decirse cómo debe de determinarse. Una vez establecido ello, ese que ya se me perdió la pantalla del Teams. Déjenme ver un momento, por favor. Aquí están, vaya. Es que se pierde, yo no sé por qué será. Bueno, digamos. Vaya. Esos derechos que nosotros tenemos del nombre, del emblema, por ejemplo, una figura que en este momento ustedes están viendo que dice CNJ, esta figurita que yo estoy marcando, pues ese es el emblema con el cual nosotros estamos conociendo al CNJ, la forma de la letra, el tipo de la letra, el color, el estilo, todo eso debe de estar. Entonces, la persona, indiferentemente cualquiera que sea, el día de mañana quiera utilizarlo, tiene que tener el derecho de uso autorizado del propietario. De lo contrario, caería lo que nosotros hablamos como competencia desleal. De ello se establece que si de esa competencia desleal, pues puede ser demandable una persona. En Estados Unidos, también aquí en mi país, se da mucho la competencia desleal. Yo les comentaba el caso de un bidón que es donde guardan el aceite Orisol, que era un bidón rojo de aquellos de 5 litros, que usan los centros comerciales, los comedores. Hace como unos 3 años llegó la matricería Roxy a decir que ella era la dueña de la figura del bidón, el color y la forma de él, como era. El bidón en ese momento que nosotros estábamos haciéndolo, que ya le puedo poner, si tengo una figura por aquí del bidón. Para que usted lo pueda ver. Quiero ver si tengo aquí la imagen. Aquí está. Vamos a ver, permítame. Quiero ver que ojalá no me salga. Pues. No puedo. Está en Chrome. Aquí está. Vale. Ven un empaque rojo a su lado derecho que dice Orisol. ¿Estarán viendo la figura? Vale. Cuando Sí, se ve. vale. Sí, se ve. Este video, la hechura que está medio redondeada, alargada, no la marca porque no se terminaba, sino que era la forma de ese bidón rojo
es que la matricería Roxy estaba demandando a una empresa dedicada a plásticos que está en el plan de la laguna. Fuimos al plan de la laguna, hicimos la inspección y el reconocimiento mismo y llevamos a las personas y había un ingeniero. Cuando llegamos a esa entidad, observamos que son pelotitas así bien ínfimas, ni del tamaño de qué, como que fuera una pimienta negra, pero sin granular. Ah, pues de ese tamaño lo ponen en la maquinaria y se hace de ese tamaño, pero es una estructura. Y existe un señor moldeador que le va dando toda la forma, todas esas coberturas que se observan, como los espacios de abajo, arriba, que es donde se agarra. Entonces, todo eso. Y se observó que la matricería Roxy había inscrito en el registro de comercio la primera vez ese bidón en su tiempo. Cuando lo inscribió, pues ya tenía el derecho reservado y únicamente solamente estaba renovando año con año el derecho de uso del mismo. Cuando sintieron, pues ese bidón, lo único que habían hecho es ir y nos dijo que otra empresa lo estaba utilizando. Fuimos, observamos y era verdad. Se tuvo que cancelar la maquinaria, no la empresa, la maquinaria, para que no siguiera haciendo. De ahí es donde el que tiene el derecho de dominio lo puede hacer sobre la propiedad intelectual de que ya no se construyese ese bidón que era, como decimos nosotros, una forma de cómo poder alterar la competencia desleal. Esas son algunas de las modalidades que se pueden dar y así sucesivamente las marcas de perfumes, las marcas de carteras, de zapatos, que es más común. ¿Qué características tiene el derecho de dominio? Se movió esta cosa como lo traje de ¿cómo se llama? Lo traje de la anterior. Esta diapositiva, las primeras diapositivas, usted las va a ver, están están en el material del claro. Yo solo las trasladé a las nuevas que traigo, que este día vamos a terminar, pero este solamente es para darle una ligera. Es un derecho absoluto porque el titular lo ejerce sobre todas las cosas, un derecho exclusivo porque el titular es el único que se encuentra en dominio de este, ya sea en forma individual o en forma de condominio. Es un derecho perpetuo porque solamente las personas titulares van a tener ese derecho. ¿Por cuánto tiempo? Ese es es alienable porque lo puede trasladar de una persona a otro o lo puede transmitir. En el artículo 1083 y 1085 dice que el heredero es el continuador de la personalidad jurídica del causante. Entonces el heredero, al recibir su herencia, recibe todo el patrimonio y dentro de esos patrimonios va a tener el derecho absoluto sobre un bien mueble, sobre un bien inmueble. Los bienes muebles recordarán que debe de hacerse un inventario para determinar claramente cómo es que se va a llevar y entregar esos. Allá anteriormente en el Código Procesal Civil y Mercantil se recordará que nosotros, y digo nosotros porque el Código de Procedimiento establecía un modo de proceder para la oposición y sello de esos sellos donde los bienes quedaban debidamente guardados, resguardados para que no hubiesen sido utilizables de otra persona hasta que no se hiciese el inventario. Hoy lo que hacemos es la facción de inventario, que son las diligencias varias, en donde se hace el conteo de los bienes que se van determinando cuando una persona fallece. Bastante difícil, y lo digo así, poder determinar con la mejor exactitud, como que estuviera el fallecido vivo. Por ejemplo, les comentaba de que yo tengo en este momento una facción de inventario de casi 3 años, en donde uno de los herederos
está pidiendo la fracción de inventario de su padre, pero el señor pues era un poquito rico, hacendado, tenía muchos inmuebles, muchos vehículos, tiene peletería, tiene un montón. Y llevamos casi 2 años y no hemos podido todavía determinar toda la magnitud de cuánto vale todo el patrimonio que tiene. Los bienes muebles no ha habido problema porque ya casi todos los pudimos detectar. Los vehículos en igual forma, pero como muchos de estos vehículos eran líneas de transporte, tienen que darme el informe del Viceministerio de Transporte para ver cuánto recibían de subsidio, porque de la muerte a esta época, ya el señor ya tiene casi 10 años de muerto, pues ese dinero está por ahí resguardado. Siga. ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Alguna duda? No, todo bien, doctora. Va, sigamos. Los atributos del derecho. Perdón que voy más rápido, pero es para poder, si logramos hoy hablar de lo que son los otros derechos reales. Los atributos del derecho de dominio, facultad de uso, usted puede utilizarlo, gozarlo y disponerlo. Esos son los 3 atributos que tenemos. Si usted quiere lo regala, si usted quiere lo vende, tendrá lo que usted desee. Con los tipos de derecho del dominio, tenemos la plena propiedad, la libre disponibilidad de tengo la nuda o la mera tenencia. El ejemplo clásico de la nuda es cuando lo tengo compartido con el usufructo. Según su titular, la propiedad puede ser individual o en copropiedad, que ya está establecida en la ley de pisos y apartamento. Permítame, que dicen que hay personas que quieren ingresar. No, estamos bien, estamos bien. No, hoy a mí me va a tocar estar ingresando, pero no se preocupen, yo con gusto lo hago. Y según su objeto, la que está regulada por el Código Civil a partir del 568 y la regulada especialmente, ¿a dónde? Como la propiedad intelectual, artística, literaria, dentro de la intelectual, los derechos de autor que usted tiene sobre sus tesis, sobre su libro, la artística el día de mañana. Muchos de ustedes, yo he conocido a algunos que les gusta tocar el piano, no van a otra cosa, le gusta tocar piano, trompeta, saxofón, un instrumento variado, muy excelente. Eh, les encanta diseñar, son que les encanta decorar, todo eso es una propiedad artística. Lastimosamente, hay veces, pues esos dotes de artístico que se tienen, pues hay veces no se explotan porque muchas amas de casa como caballeros, yo veo que los caballeros son bien acuciosos en andar su carrito bien adornado, con sus estampas de, ¿cómo se llama?, de calcamonía adecuadas ¿a qué? A lo que a ellos les fascina. Pero eso dice, está regulado en leyes especiales para poder tener, y son lo que nosotros en la propiedad intelectual. Vamos a la acción reivindicatoria, que es uno de los elementos más controversiales que se tienen sobre los bienes. En esta acción reivindicatoria que nosotros estamos viendo, pues está a partir del artículo 891. Si nosotros logramos identificar claramente estos 3 requisitos del bien, donde el dueño tiene la titularidad, pero es ocupada la posesión por otra, no despojado, porque si no estábamos hablando de usurpación en materia penal. Entonces, ¿cómo aparece como propietario? ¿Cómo probamos la propiedad de ese bien? A través de una certificación literal o una certificación extractada debidamente inscrita. Hablo de certificación es porque ya está debidamente inscrita en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca. Él no tiene la posesión, sino que la tiene otra persona, sea porque una posesión regular o una posesión irregular, y hay que singularizarla. Algo bien determinante, una de las preguntas bien bonitas que nos hicieron los compañeros el día sábado fue
¿qué vamos a determinar? Primero, ¿hacemos la determinación de la cosa singularizándolo o hacemos la reivindicación? Si vamos por el orden, como dice el artículo 892, la cosa debe estar debidamente singularizada. Si no está singularizada, primero hay que singularizarla para poder después poderla reivindicar, porque una cosa incierta, indeterminada, no se puede reivindicar. Si el celular, tengo 10 celulares iguales, todos a 30, ¿cuál es el mío? Pues tendría que empezar, ¿qué? A ver cuál de esas es la singularización del mío. Yo solo sé que es un A30, pero cada celular pues tiene sus características peculiares y ahí es donde determinamos la reivindicación. Diferencia entre la acción de reivindicación y la acción publiciana. En la acción de reivindicación pues se concede exclusivamente al propietario. En cambio, la acción publiciana, si es como vemos en la lectura del artículo 896, se concede al poseedor. Publiciana porque es que está poseyendo y hay que públicamente determinar que no hay un titular específico que le quiere recobrar la propiedad, sino que lo ha dejado ahí, ¿qué? Pernoctar, vivir, y no le ha dicho, váyase de aquí, por favor. No, ahí lo ha ido dejando. Pero dice, y le he hecho este cuadrito, acción publiciana, se concede al propietario, se concede al poseedor, se dirige contra cualquier persona, incluso al poseedor, porque quiero que él se retire de ahí. Contra cualquier persona, excepto el propietario, contra el mero tenedor, porque el mero tenedor puede estar en este momento tratando de tener el inmueble y entonces el poseedor quiere que él desocupe el inmueble. Se ha perdido la posesión, se ha perdido la posesión regular. Aquí indiferentemente si es posesión regular o irregular, pero en la publiciana solo la posesión regular. Requiere prueba del dominio a través de lo que es la escritura o una certificación emitida por el registro. No requiere probar prescripción, requiere probar que ha estado viviendo en forma pacífica en el inmueble. En otro, pues, si vemos aquí, casos especiales de reivindicación de los derechos. Permítame que creo que alguien esté entrando. No. Perdón, doctora, es que fíjese que no pude entrar en la computadora, tuve que No se la preocupe. capacitación por medio del teléfono. No se Por eso es que preocupe. está No, es que hoy todos estamos así. No se preocupe, es un día anormal para todos porque yo estaba desde un cuarto para las bueno, doctora, 5 y no se continuemos puede. entonces. Pero Gracias. agradezco corazón. Sigamos nosotros. Estábamos hablando de ello, ya a algunos les parecerá un Gracias, poquito doctora. aburrido, no a usted, Liencia, pero es para los que no los habíamos visto. Y así el día viernes, pues todos terminamos en igualdad. Casos especiales de reivindicación. ¿Qué otros derechos puede reivindicarse? Puede reivindicar otros derechos reales susceptibles de posesión, prescripción, como el usufructo. Vaya, ¿cuándo lo voy a reivindicar? Cuando el usufructo se puede confundir con la nuda propiedad. Así como nace, así fenece. Acordémonos que el usufructo, cuando ya lo hemos tenido determinado, lo hemos creado a través de un documento público, entonces en igual forma. Pero si el usufructuario, el que se está usufructuando de ese derecho, ya ha fallecido, ha desaparecido y no sabemos dónde se encuentra, entonces utilizamos la figura de la prescripción para poderlo adquirir y reivindicar el derecho que tenía aquel titular, volviendo aquí, o quién lo puede ejercer en sí, el nudo propietario, ya el usufructuario no sabemos dónde se encuentra, entonces quiere que vuelva de nuevo el derecho en su totalidad a él. Bueno, la servidumbre. También pueden reivindicarse los litisconsorcios activa en este caso. ¿Por qué? Porque recuérdense que solo las personas que tienen la legitimación verdadera pueden ejercer los derechos, como dice el 65 y el 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. Uy, esta no se ve, espérenme.
A ver si me da, espérame. Espérame, a ver. Ah, aquí se ve. Espérame, perdón, que estoy aquí. Que esas las trasladé, lástima que solo las trasladé. Ah. ¿Qué clase de proceso vamos a hacer? De acuerdo al artículo 239 que habla de la clasificación del proceso declarativo común y el proceso declarativo abreviado. En el artículo 240 ya me está determinando claramente cuál es la cuantificación de ello. Sí, no yo, y yo me pongo yo como demandante, le pongo un precio al bien, entonces le estoy determinando de acuerdo a la cuantía si es un proceso declarativo común o es un proceso declarativo abreviado. Competencia. De acuerdo al artículo 35, no solamente podemos determinar la competencia del último domicilio del demandado, sino dónde se encuentre ubicado el bien, que en este caso será el derecho real sobre que va a versar, será el tribunal competente para conocer. ¿Pueden existir medidas cautelares? Claro que sí, una anotación preventiva para evitar la disponibilidad de ese bien pueda sufrir para con otras personas. Ay, estas al final, pues yo se las voy a poner para que usted ahí las vaya teniendo en su resguardo, más noche se las incluye. Naturaleza jurídica del juicio de reivindicación, supuesto a probar quién es el legítimo propietario y a quién estamos demandando. Hay que identificar claramente a la persona del demandado. Va a operar la prescripción cuando está estado en forma pacífica y no sabemos quién es la determinación. Las sentencias pueden darse prestaciones mutuas, hay una restitución de las cosas con todo y sus accesorios. Pudiese suceder, como dice ahí, pago de deterioro del bien, porque el poseedor ha actuado de mala fe y ha destruido. Los últimos casos que yo he visto y se han dado más que todo en inquilinato, por lo menos los últimos de este mes, los inquilinos dentro de la demanda, el demandante, perdón, dentro de la demanda, manifiestan en la de relato de los hechos que el inmueble se encuentra destruido. Cuando mandamos a llamar a la persona, pues lo que observamos, pues me lo voy a hacer un poquito más pequeña esta letra, observamos que la persona pues no ha llegado y como es audiencia única, como menciona el artículo 423, 424 y subsiguiente, el arrendatario no llega, solo llega el arrendante. Entonces, pues ahí nos puede acarrear mala fe por parte del demandado, pero si no llega y cuando se ejecute la sentencia se pide el desalojo del mismo, aun cuando en la sentencia se falle pago de cánones, pago de terminación del contrato y el desalojo, y cuando ya se ejecute el desalojo y no hay nadie, ¿a quién le pido los deterioros del inmueble? Ahora, si se pudiese identificar, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a la persona. Si esa persona está ahí con nombre, con un lugar, por ejemplo, hace poco me salió algo, bueno, lo miro absurdo, pero nosotros no podemos decir nada. No, nada. La señora estaba arrendando el inmueble. Llegamos, ella se presentó en audiencia, llegamos a la conciliación que ella se iba a retirar en 3 semanas. Después de 3 años sin pagar, pero en 3 semanas se iba a retirar. Hubiese pedido, porque si en verdad la señora ya tenía el deseo de retirarse, hubiese pedido que una conciliación en cuanto a los cánones, porque los cánones iban a ser
eran como casi $2,000. Pero ella no puso, ni el procurador habló de ello, mucho menos mi persona. Cuando ya estábamos, que cuál era la cuota que ella tenía que pagar por la cantidad de vida, ella dijo que lo más que podía pagar eran $20. Y eso aceptó la persona. Entonces se hizo la sentencia en el cual se declaró que $20 iban a ser que ella los iba a pagar. Cuando se ejecutó la sentencia, al cabo de unos 3 meses y no le había hecho el pago mensual, allí la señora tenía trabajo y se tuvo que declarar el embargo por la cantidad. Entonces, por eso les digo, hay veces hay que saber cómo manejar esas circunstancias que se dan. Y hay veces cuando hemos ido, el inmueble pues está totalmente destruido, destruido. ¿Cómo va a volver? Es bastante difícil. Y así hay que ir determinando las circunstancias en esto. De ello, por eso pongo así, va. ¿Cuándo voy a nulificar un instrumento? De acuerdo al artículo 1551 y 1552 del Código Civil, que hablamos de la nulidad absoluta y nulidad relativa, que ustedes muy amablemente han contestado el foro de los requisitos de existencia y validez y que relacionaron mucho estos artículos. Podemos verificar esto. Si la posesión en que encuentra la persona a quien pretendemos desalojar es producto de un negocio jurídico viciado y condenado a nulidad relativa o absoluta, ¿se podrá reivindicar el inmueble? Dice, si era un documento en el cual se plasmó que él podía estar utilizando el bien, pero eso fue producto de un negocio viciado, pues indiscutiblemente hay que verificar sobre qué cayó viciado y si se puede nulificar por una nulidad absoluta o una relativa, dependerá de las causales por las cuales nosotros vamos a ir invocando. Esta parte de las acciones de nulidad de instrumento es lo que vamos a ver el día viernes, cómo vamos a ir nulificando cada uno de estos y cuáles son los efectos restitutivos de la misma. Vale. Hoy vamos a entrar al derecho de usufructo. ¿Alguna pregunta para los jóvenes? ¿Duditas? Bueno, si no hay, pues podemos continuar. En el derecho de usufructo, mándeme, perdón. Doctora, Mándeme. buenas tardes, le saluda Buenas la tardes. licenciada Marisol Cortés. Placer. Fíjese que yo tengo una pregunta Dígame. en este momento, pero en relación a la clase del sábado, donde a la lectura aparece al final unas preguntas que se deben contestar. No sé si las debemos contestar y dónde las vamos a subir porque no aparece ahí. No, esas eran como ejercicios que íbamos a hacer. En clase. Sí, en clase. Ah, porque es como bueno. algo para que usted tenga alguna de las modalidades que se pueden dar, que no logramos ver todo, solamente para que usted la tenga, para que ahí en aquellos ratitos de llovizna, pues si no estamos cansados, pues leemos un poquito y es que nos llamen la atención. No, Lic Marisol, no se preocupe. No, suficiente. Ya muchos de ustedes yo les agradezco infinitamente porque ya vi muchas actividades y observo de que ya contestaron a los 2 foros, las 2 guías. No, yo solo dije un foro, una guía y con esto que hicieran el otro, pero agradezco. Quizás es para conocimiento. Bueno. Oye, ¿quién es el derecho fruto? Agradezco mucho, licenciada Marisol. Entramos. Y así, derecho ilimitado en cuanto al género. El derecho de usufructo, pues, es un derecho real que está enmarcado, como ya lo habíamos establecido, en el artículo 567. Está a partir del artículo 769 cuando dice, derecho de disfrutar, procura el titular un beneficio inmediato extraído de la cosa. ¿Para quién? Para un tercero
una persona totalmente del titular a quien se le otorga. El artículo 2157, si usted observa, claramente nos está diciendo que va a tener casi los efectos de la hipoteca. ¿Por qué va a tener esos efectos de la hipoteca? Porque se hace constar en un instrumento público. Y así como se hace constar en un instrumento público, en esa misma forma tiene que deshacerse. Pero lo que sucede comúnmente es que ahí está el derecho de usufructo para fulano de tal y la nuda propiedad para otro. Cuando vemos y solicitamos una certificación extractada, ahí aparece nuda propiedad el señor fulano de tal y el usufructo a otra. Este terreno lo vende a otra persona, este lo vuelve a otro y así se dan por lo menos 5 negocios jurídicos. Imagínense que el usufructo se haya otorgado ya en 1960. Ninguno de nosotros había nacido. Se trasladó en el 70. Sigue subsistiendo el usufructo. La madre se lo dio a su hijo, que era lo común, y el usufructo se lo dieron al nieto. De ahí el hijo se lo vende a no sé quién y así hasta llegar hasta este año y ha tenido 5 tractos sucesivos, pero el usufructo se ha seguido manteniendo. Por eso dice ahí, los derechos de realización de valor desempeñan una función de garantía, porque hay que garantizar, está determinando que ahí hay una medida en el cual va a surtir efectos tanto como la hipoteca como la prenda, y que en un momento determinado, para dejar de tener derechos sobre el mismo, tiene que ser quitable. Son circunstancias que se van a ir dando, por eso son. Ya en sí el derecho de usufructo, como dice el artículo 769, es la facultad de gozar una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y restituirla a su dueño, porque esto no es en forma ilimitada o indefinida. Puede ser vitalicio en determinadas circunstancias, pero la persona al fallecer, pues tiene que los herederos restablecer el usufructo hacia el otro, no que fallece y así lo dejan, se vende, se enajena y sigue en esa misma forma. ¿Cuáles son derechos coexistentes? La nuda propiedad y el derecho de usar y gozar, no de disponer. Características, hay un derecho de goce. Aquí ya lo voy leyendo y le voy poniendo los artículos para que usted despacio los vaya leyendo allá en su casita. Un derecho real eminentemente donde podemos usar, gozar. Hay limitación del dominio porque solamente tiene el uso y el goce, es por tiempo determinado o vitalicio, es intransmisible, no lo puede trasladar hacia otra persona. ¿Cómo se constituye? Por ley, por testamento, por donación o por prescripción. Por ley que hemos establecido, podemos darlo en un testamento, en la declaración de voluntad del artículo 996 subsiguiente, una venta o una donación que hemos realizado acto entre vivos y adquirirlo por lo que es la prescripción. ¿Cuáles son los derechos? Dentro de esos derechos, el nudo propietario, pues perfectamente puede trasladarla, ya sea o transmitirla hacia otra persona. ¿Cuáles son los derechos? El usufructuario tiene uso, goce, administra, puede hipotecarlo, percibe los frutos, percibe productos, puede arrendar y ceder el usufructo siempre y cuando sea con el permiso del otro, siempre, porque existen excepciones. Obligaciones del usufructuario, incluir el inventario y cauciones, que nunca lo he visto yo, pero la ley ahí me lo dice. Puede gozar de la cosa sin alterarle una sustancia y restituirla en las mismas condiciones en que fue recibida. ¿Cómo se extingue? Por muerte, pero ahí hay que hacer constar que murió
Consolidación del usufructo con la nuda propiedad, que eso es común que el padre adquiere el bien y le deja el usufructo al hijo. Cuando fallece el padre, pues el hijo se convierte en propietario del inmueble y ahí hay la consolidación, pero debe de hacerse constar. Todo es por escritura, documento. Se puede renunciar, prescripción o por destrucción completa del bien. Ahí tienen un material que está a disposición de ustedes, tanto de la lectura de Soma arriba, para que usted lea despaciamente cómo se van dando todas estas circunstancias y una doctrina bastante bonita para que usted la lea y hay una sentencia de la misma para que despaciamente la vaya analizando. Hoy entramos al derecho de uso y habitación. En el derecho de uso habitación, como dice el artículo 567, también es un derecho de ¿qué? Real. Uso, aprovechamiento del goce en la forma que el constituyente lo haya establecido. Puede usar, gozar, percibir de los frutos de cosas ajenas. Habitación, uso exclusivo de una casa que sirve para habitar. Se rige igual que las mismas reglas del usufructo, solo que no se otorga por ley. Que mi sobrino habite en mi casa hasta que sea mayor de edad. Pero no le estoy dando la propiedad, solo le estoy diciendo que habite. Y todavía le digo, no solo le digo que la habite, sino también que la use. Aquí ya les pongo, mira, derecho real de habitación y derecho de habitación. El derecho real de habitación, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia estricta entre el derecho real de habitación y el derecho de habitación? Repite la pregunta, doctora, no la escuché bien. Va. En la diapositiva tienen ustedes que dice derecho real de habitación y derecho de habitación. ¿Ven el encabezado de la diapositiva, licenciada? Se ve, doctora, yo entendería que el derecho real de habitación es para el nudo propietario. Ajá, perfecto. ¿Y el otro? Sería para el usufructuario. Para el usufructuario o para el inquilino que nosotros decimos. Es ahí dice, mire, derecho real. Uno es un derecho real porque va a tener el dominio de la misma y el otro va a ser un derecho personal. Titular, el habitador. Titular, tanto el habitador como el inquilino. Propietario de la casa, el nudo propietario. Propietario de la casa, el arrendador. No tiene el título. No lo tiene. ¿eh? Por eso, allá en los procesos de inquilinato, la regla principal que nos pone el proceso de inquilinato como proceso especial es la que persona habite con su grupo familiar. Pero si ya lo utiliza para comercio, para oficina, ya tendrá que ser o un proceso común o un proceso abreviado. Pero si es para habitación, nos vamos con la ley de inquilinato, la cual va a estar regulando dicha exposición. Quiero ver. Espérame, quiero ver. No, todos están adentro. Una vez establecido eso, título constitutivo, la tradición, la mera tenencia, se extingue a causa, igual que la causa, excepto por la ley, se extingue por contrato y por la ley de inquilinato o en mora. Acciones reales, acciones personales. ¿Quién conoce? Juez de lo civil y mercantil actualmente. Y aquí le pongo, porque como solo es de habitación, será el juez de lo civil y mercantil, pero el proceso es el de inquilinato.
Otro ejemplo, vea, aquí está el de usufructo, uso, habitación, para que usted vaya meditando cómo se van dando esas diferencias circunstanciales en cada una de ellas. Y entraríamos al derecho de servidumbre, que es donde tenemos también algunas dificultades bastante comunes en nuestro medio. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Buenas noches, doctora. Buenas noches, placer, licenciada. Fíjese que yo sí tengo una duda en cuanto al usufructo. Dígame. En un documento se hizo una venta, pero se reservó el derecho de usufructo el padre. Sí. Dijo en la escritura que se reservaba el derecho de usufructo y que al que le daba la casa iba a tener el 100% o todo, pero el derecho de usufructo, la nueva propiedad, una vez falleciera. Ujú. El detalle, la verdad yo no vi el fin, pero sí me creó la duda porque la persona fallece y la persona que Sí. tenía la nueva propiedad quiso hacer efectivo ya para que le tuviera el dominio, ¿verdad? Al 100%. Pero Ajá. judicialmente no, porque decían que el documento ya era claro en establecer de que una vez falleciera él, iba a pasar todo Solo se consolida. pero hace una al presentarse al registro, le pidieron una declaratoria de heredero. Sí. Pero, o sea, yo ahí quedé me perdí porque ya el documento decía que al fallecer iba a tener el 100. Entonces entendía yo que solo con la certificación de partida, presentarse al registro, presentar de que la persona ya había fallecido y podía tener el usufructo. Pero me perdí en el momento en que decían ellos, no, que tenga la declaratoria de heredero para tener el 100. Vámonos. Entonces, lógica, vaya. Pensemos lógica, vaya. Sí. Todo lo que se recibe en el registro es a través de un documento. Y el documento debe de esclarecer que él es el titular, él es el propietario o es el nudo propietario. Si bien es cierto que en el testamento así aparecía que el padre al fallecer volvía a consolidar el bien hacia la persona, para hacer resguardo de la cláusula del testamento, ¿cómo se prueba? Que la persona ha fallecido. Y una vez que se ha fallecido, ¿quién es su titular? Y si su titular era él mismo, no había ninguna dificultad. Lo que nos hace es hacer una aclaratoria a través de un documento, que en este caso nosotros le llamamos un acto jurídico. Judicialmente, pues, si acaso usted lo quiere seguir, va a ser lo que menciona la misma ley, la consolidación del usufructo con la nuda propiedad, pero usted lo puede hacer notarialmente, no por acta de notario, sino notarial en escritura pública y después saca el testimonio, en donde hace constar la cláusula del testamento, donde dice que al fallecer el padre presenta la partida de función, presenta la declaratoria de heredero, que él es el único que hay, o hay más, pero que la cláusula es bien específica, y ahí pide la consolidación. Y con eso debidamente legalizado, lo llevamos y lo inscribimos y no va a tener ninguna dificultad. Pero si solo presentamos partida de función y presentamos testamento y presentamos la declaratoria de heredero, pues no va a haber un registrador que solo diga, sí, estamos bien. O sea, tiene que, así como nació, que lo hizo a través del testamento, que se lo dejó, también hagamos un acto jurídico en donde hagamos constar de que ya falleció con el documento determinado. Hay una persona que es heredero y que perfectamente, porque eso es intransmisible. Porque si en este caso, vaya, la cláusula del testamento no hubiera dicho que volvía de nuevo a su hijo, que era el que le había dado la nuda propiedad,
a quien él le había dado la nuda propiedad, sino que imagine que hubiera sido otro, pues tendría que invocarla siempre. O sea, así como nace, también así deben de extinguirse. No solamente, por eso hay muchos terrenos y usted los puede dar una ojeadita en el registro que todavía siguen con la anotación que dice usufructo y ya la persona tiene 100 años de muerta. Ya esa solo lo van a hacer a través de ¿qué? De juicio. Porque ¿dónde voy a ir a conseguir la partida de defunción de hace 100 años? Posiblemente esté, posiblemente no esté. ¿Y quién es el heredero? Si yo se lo compré, pongámosle, yo se lo compro a usted y usted se lo compró a otra persona y a ver de dónde venía. O sea, hay que hacerlo constar por escrito. Pero eso, había un artículo, no me acuerdo muy bien, en esto, creo que en 1569, sí, todo acto, contrato arriba de 200 colones debe de hacerse constar por escrito o de valor indeterminado. Y en este caso es de valor indeterminado, siempre hay que hacer constar en escrito la declaración. Y le va a resultar fácil para cualquier persona. Yo en este momento acabo de declarar una en donde, y es por prescripción, es por prescripción de que el sujeto había dado el bien, más bien, la prescripción se da de que la persona no la encontramos, manifiestan algunos que cuando desapareció era un joven que se fue del casco de lo rural y se fue al casco urbano, que fue allá por la época de la guerra. Haciendo cuenta, me presentan la partida de nacimiento y en verdad el hombre en esta época tendría como unos 58 años. Él fue adquirido por su padre, el padre se lo dio siendo él un menor de edad. Una vez establecido, y el padre da así, a un hijo le da la propiedad y a la hija le da el usufructo. Ambas, y hoy por prescripción el señor pues está estableciendo adquirir en forma quieta pacífica y que se consolide la nuda propiedad con el usufructo porque ninguno de los dos se encuentra. Bueno, a la señora que es la hermana de él no saben ni quién es porque los testigos dicen que no la conocieron, que a él sí lo conocieron, que era un joven de edad más o menos, quizás 17, 18 años, cuando él se vino para la capital. Así que ahí se está consolidando, no en esa persona, sino que están prescribiendo tanto la nuda propiedad de la persona y el usufructo, y va a pasar a un nuevo propietario. Pero si él, imagínese, si él solo me hubiera pedido en su demanda la nuda propiedad de él, todavía quedaría el usufructo vigente, porque nosotros no podemos dar más de lo pedido. Uno otorga lo que está pedido y pide la prescripción al nudo propietario, eso le voy a otorgar. Después él tendrá que volver a realizar que esa persona no se encuentra para que se consolide a él, que no sabe dónde está. Fíjense que son bonitos los casos que se dan y en esos casos, pues, como usted mismo acaba de decir, hay que buscarle cierta lógica. El registro ideal sería el registro, pero usted ha observado que el registro ofrece hoy más dificultades que antes. Lo que les comentaba a ustedes, que para realizar un embargo, que estuvo muy bonita la clase ilustrativa el sábado, que alguno de los licenciados era ejecutor de embargo, hoy los examinan, antes no los examinaban, los que eran egresados o graduados, hoy sí los examinan, y con la modalidad, así le digo, modalidad del fondo y algunos bancos no quieren que se nombren ejecutores de embargo, sino quieren ellos diligenciar el oficio a través de qué?
a través de un oficio. Entonces uno es bien claro que le dice a la institución que el oficio lo va a retirar el abogado personalmente, lo va a diligenciar y lo va a retirar inscrito o sin inscribir para llevarlo al tribunal, ya que no quiere pagar al ejecutor, porque el ejecutor cuando se le entregaba sin determinación del lugar. El joven ejecutor pues era bien diligencioso y andaba, ¿qué? Diligenciándolo, bienes muebles, bienes inmuebles, donde se encontrase. Y si no encontraba, pues inclusive hasta ni les pagaban. En cambio ellos pues solamente van, ahora, ellos solo pueden ir a dejar el oficio y que ejecuten el embargo, nada más. Fíjense que hay algo que me mandaron, quiero ver. Hoy entró un correo y me pareció bastante bonito. Déjenme ver si lo puedo ver. Esperen un segundito. Imagen. Salario. Salario, aquí está. Vale. Ajá, vamos a ver. Archivo, pantalla, ventana. Aquí estaba. Para que vean, quiero ver si le puedo dar un poquito de más. Me la mandan de anda. Están viendo una pantalla negra. ¿Se verá una pantalla negra? Se ve un documento, doctora. Pero en pantalla, un blanco, bueno, pues ahí dice, que dice San Salvador, 19 de julio del 2022. Sí, ese es. Fíjense que a lo que voy es que le dice así, ve, al respecto se informa que con fecha 13 de mayo del corriente año, referencia 22, no sé qué, se informa que se ejecutó la orden y el descuento que procedía a partir del junio del 2022. O sea, yo le ordené ejecutar el embargo. Mandan de ANDA, la unidad financiera de ¿qué? Acueductos y alcantarillados de ANDA. Pero a lo que voy es el siguiente ordinal. Informamos que por un error se emitió dicho informe, ya que el embargo no aplica en relación al salario del señor Rafael Antonio Martínez Grande y se anexa constancia salarial. Se pide dejar sin efecto el informe de 13 de mayo del corriente año. Les voy a mostrar el informe para que usted pueda ver. Denme un segundito, vamos a volver a entrar. ¿Dónde está? Salario 2. ¿Sí? ¿Se verá otro informe que dice anda? No. No, ahorita no. No, Se quedó, no se ve. se quedó parada la. Ahí, vamos a ver. Voy. Oh, ventana. Aquí está. Y aquí está el informe. Es lo que hablábamos con el embargo de bienes. Mire cuando dice, ya, voy a darle un poquito más de albañil, mire, ¿cuánto gana? 708.97, el salario bruto, ¿ve? De 708, pues quizá el salario está como en 356, serían 712, pero como es 708, no aplica lo que dice el 632 del embargo de salario. Aquí hacen AFP, renta, seguro, cuota sindical, el préstamo que tiene con el banco y otro banco. ¿Ve? Y esta es la nueva que me mandan a mí, en donde hace constar que ya no tiene que, ya no se va a ejecutar el embargo que le habían ejecutado anteriormente, porque se equivocaron. Acuérdense que muchos de ellos inclusive estaban aplicando lo que mencionaba el Código de Trabajo de solventar el 20%. Así que ahora me ha gustado y es por eso que se los traigo, que me gustó la forma de cómo ellos responsablemente anunciaron que habían cometido un error. Y ese error
pues ha traído dificultades. Ahora, para el señor, ¿no? ¿Para quién? Para la institución, porque la institución, al hacer cuenta, ese error ha conllevado a que se desembargue el bien, y lo único que nosotros hacemos es notificarle a la parte demandante lo que se hace constar, y nosotros decimos que en base a eso hacemos una alerta en el proceso diciendo que no hay embargo ejecutado. Y le estamos dando a conocer al señor demandante para que tome nota o me mejore el embargo diciendo que vayamos a embargar a otro lugar. ¿Alguna duda más? ¿Le habré satisfecho, licenciada? Está lloviendo, va. Está lloviendo fuerte, doctora. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a dar unos 20 minutos más de clase porque también aquí se está relampagueando mucho, pero por lo menos quiero dejar terminada servidumbre para que me quede un poquito de hecho petición de herencia, o veamos hasta dónde podemos ver, para que así, y que esperemos que no se vayan las luces y no se determine nada. Continuemos. Servidumbre es una limitación del dominio sobre un inmueble, predio sirviente, predio dominante. Es un derecho real en un inmueble accesorio perpetuo. Miren, primer característica, perpetuo e indivisible. Ahí está la clasificación para que usted la tenga. Puede ser positivo, impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer o no hacer una cosa, un acueducto, un tránsito. Prohíbe hacer algo al dueño del predio sirviente, balcones, ventanas, solares, señal de existencia, aparentes, inaparentes. Se continúa la clasificación, continuas, de continuo, naturales, voluntarias y legales. Permítanme. Esta es otra clasificación dentro de las legales de uso público, el uso de una ribera establecida, las demarcaciones de cerramiento, medianería, pasto, tránsito, acueducto, luz, vista de agua, lluvia. Esto es lo que me interesa. ¿Cómo se constituye la servidumbre? Si se puede adquirir por prescripción, si se puede haber confundido y cómo se extingue. Esas son las bases principales que nosotros debemos de ir analizando. Vale. Partamos la primera. Se constituye, por lo que le decía, acto jurídico a la licenciada, por un contrato, por ley o testamento. Se constituyó por testamento el usufructo, también por un acto jurídico debe de dejar de existir. Prescripción 10 años, si ha pasado y nadie la utiliza, perfectamente puede desaparecer y confundirse con el predio de otra persona y volver a su dueño original. ¿Por qué habla de los 10 años? ¿A qué figura estamos hablando? La prescripción. La prescripción. Y dentro de esa figura de la prescripción que menciona el 2238, ya lo tenemos, dice, si durante muchos años se dejó de edificar, no se siguió realizando y hubo tolerancia de los mismos y no confiriéndole ningún acto sobre la misma, pues la cosa tiene que volver a las manos de la persona de quien se encontraba. Por eso ya es bien claro en el 884 que hay que esperar 10 años para poder establecer cómo es. Por ejemplo, el artículo 251 dice, el 2251, los derechos reales se adquieren por la prescripción de la misma manera que el dominio ordinal segundo. El derecho de servidumbre
de acuerdo al artículo 884. Y ahí ya me está diciendo cuál es la manera en que lo puedo adquirir. Y aquí no voy a esperar los 30 años, sino con 10 años, que es la famosa, que ya se recuerda, posesión. El día llegado el tiempo, la resolución del derecho del constituyente, llegado el tiempo, por confusión. Hoy es bastante común que se estén confundiendo por renuncia del dueño, por prescripción, lo que acabamos de hablar, y haber cesado sus ejercicios. Hoy en día tenemos muy común, y eso es bastante de moda. Por ejemplo, yo he tenido como 3 casos raros de servidumbre, y lo digo raro porque la persona que está sirviendo como predio dominante, pues que la ha engrandecido más ocupando parte del predio sirviente. Y hay veces la ha hecho desaparecer cerrándola. Y al cerrarla, le ha quitado el paso al que lo tenía. Al quitarle el paso, pues ellos han pedido lo que conocemos como el restablecimiento de la servidumbre. ¿Qué se va a probar cuando nosotros hacemos el reconocimiento? 1, probar con el ingeniero si realmente allí hubo servidumbre. Por ejemplo, la última que yo fui, hice ejercicio, caminé como 40 minutos debajo de un río, hubieran visto bien bonita la de él, ahí caminando, y el señor le había quitado el paso. En esta servidumbre, pues, la calle más cercana era la calle que entraba a Popotlán. Entramos a Popotlán, no crea. Pero él no quería que el señor siguiera utilizando la calle, se la cerró, puso árboles plantados. Se notaba que cuando llegamos los arbolitos tendrán quizás lo más un mes de haberse plantado los arbolitos. Y ahí quitó el paso de él, aduciendo de que él no tenía paso, que esa servidumbre no existía. Al leer las escrituras sí se observó que había una servidumbre desde la primera escritura que se hizo, en la segunda, en la tercera. Y en la cuarta escritura, el notario no hizo constar la servidumbre, pero en el plano de cartografía sí determinó que había una servidumbre, pero el notario no la hizo constar. No obstante, como había antecedente al tracto sucesivo de que sí existía una servidumbre, se estableció, la medimos, la determinamos y se dio. Él adujo para la Cámara de que la señora, como no se encontraba el país, sino que solo los colonos, y como la propietaria no estaba, pues los colonos no tenían derecho a salida, y los colonos no estaban pagando el abogado, sino que quien estaba pagando el abogado era el propietario. O sea, los colonos quizás le comentaron al propietario, el propietario contrató a un abogado, y ese abogado es el que pidió el restablecimiento de la servidumbre. Ese terreno pues era bastante quebradizo, solamente tenía salida a ese lugar. Las personas aducían que él debería de salir por el río y de ahí pasar a la comunal. Pues pasar un río, el río no es calle, y la única calle que existía pues era esa. Se restableció, la Cámara dio no al lugar a la petición que ellos determinaron, que era que el titular no residía en el país, que tenía 10 años de no residir, y que los colonos no eran los legítimos contradictores, y que por consiguiente no al lugar a la servidumbre. La Cámara, pues muy sabia, pues leyó los argumentos, los estableció, se fundamentó adecuadamente,
Se estableció a través del ingeniero de que los árboles que obstruían el paso, que sí había ¿qué se llama? Vestigio de que era una, como, ¿cómo le dice? Empedrado, que en su tiempo fue empedrado porque se miraba los, ¿qué se llama? Los linderos donde pasaba la servidumbre, que todavía había vestigios de piedra, de aquella piedra toda finita que los cuales hacían los empedrados en aquella época. También ha existido, hemos hecho de cese de servidumbre, que han pasado hasta 20 años que no la han utilizado y por consiguiente ha cesado el efecto bajo el cual, no perjudicando a otras personas, porque lo que se busca es que no perjudique la salida a una vía pública a las demás que heredades bajo las cuales pues se ha creado una servidumbre. Esa es la visión principal, no perjudicar a las personas en cuanto al beneficio que nos puede otorgar. Entraríamos al derecho de herencia. El derecho real de herencia, se recuerda en 954, que es el libro tercero. Perdón, una pregunta, porque veo que alguien levantó la mano. Perdón. Bueno, sigamos. En cuanto hablamos a la herencia, como menciona el artículo 257, estamos hablando no del derecho de pedir, sino el derecho que en cuanto al patrimonio. Por eso dice así, está representada por la masa hereditaria, por el patrimonio del causante, que normalmente nosotros lo conocemos con el nombre de caudal relictu. En sentido subjetivo, es un derecho real que tiene una persona sobre el patrimonio de el causante. Y si recordamos que el patrimonio son todos los bienes activos y pasivos que tiene una persona en vida y que posteriormente son trasladados a la otra por el fallecimiento de la misma. ¿Cuáles son las características? Si bien es cierto, es un derecho real que va a constituir sobre la universalidad jurídica, que es el patrimonio, esta tiene una vida efímera. Esta no es como el derecho de dominio, que es ilimitado, porque una vez se adquiere por tradición a través de la diligencia, pues inmediatamente deja de existir a nombre del causante y pasa a nombre de los herederos. Preguntas más frecuentes que nosotros encontramos, y ahí se las estoy indicando. Acción para ejercer el derecho de opción. ¿Qué es la opción? El derecho de opción, de acuerdo al artículo 957, se recordarán que la delación y el diferimiento en donde se le otorga la facultad a la persona para que acepte o repudie y pueda continuar. Las fases de la diligencia de aceptación de herencia es la apertura. En el artículo 956 del Código Civil dice, se abre la sucesión con la muerte del causante en su último domicilio. Una vez que se abre, se la delación. En la diligencia de aceptación de herencia, si usted observa, nosotros verificamos si es testamentaria, pues no hay ningún problema porque leemos el testamento y nos regimos. Al admitirla, pues le damos la facultad a la persona para que pueda, si hay más herederos de los no enunciados ahí por el sería solicitante, mandarlos a citar de acuerdo al artículo 1115, 55, perdón. En el 1155 dice, todo asignatario será obligado en virtud de demanda, que en este caso de cualquier persona interesada, de declarar si acepta o repudia, y hará esta declaración dentro de los 40 días subsiguientes
de presentación de la solicitud. Esto que les acabo de mencionar, como dice, dentro de los siguientes 40 días, mandamos a hacer un citatorio a las personas que no están incluidas dentro de ellas o que nos han dado conocimiento. Ahora, yo no me voy a invitar, ni vamos a inventar. A mí me van a decir, son 3 herederos, y los 3 herederos son fulano, sutano y mengano. Yo vengo a aceptar el derecho por fulanito, pero me faltó B y me faltó C. Entonces yo le pido la dirección, le prevengo que antes de admitirla me proporcione generales, lugar donde poderlo aceptar, y si ellos aceptan o repudian. Si ellos aceptan o repudian, pues no va a haber ninguna dificultad, todo estamos bien. Si acepta, enhorabuena, y si repudia, enhorabuena. Solo quedará y le dará lugar, como decimos nosotros, siguiendo la diligencia al acrecimiento. Una de las que ya vamos a entrar, también la formación del inventario solemne. Es levantar, como les mencionaba, que era la famosa aposición de sello, que se levanta el inventario de todos los bienes muebles. Pero usted ha observado hoy en día, aquí le pongo practicar el juez de primera instancia que somos nosotros, civil mercantil, primera instancia allá en Sensuntepeque, en otros lugares en los cuales sí hay primera instancia, en los cuales vamos a ir a hacer qué es los bienes que esta persona va a tener. Aquí les he hecho un breve esbozo de las diligencias de aceptación de herencia. Se inicia con aceptación expresa de herencia, sea en forma testamentaria intestada, e indicación si aceptará con beneficio o lo contrario. Si no dice que acepta, nosotros no presumimos. Entonces vamos a entender que va a aceptar sin beneficio de inventario. Es decir, con todas las obligaciones que va a tener el causante. Si yo no lo digo, pues automáticamente la ley no va a presumir en ninguna forma. Perdón. Mándeme. ¿Alguna pregunta? Sí, licenciada acá. Pues tenemos dificultad. Bueno, entonces si quieres, si no se escucha tan bien, entonces si quiere paramos y nos vemos el miércoles, y el miércoles, primero Dios, si quiere empezamos un cuarto de hora antes. Hoy yo estaba tempranito, pero esta cosa estuvo horrible para ingresar. No sé si a ustedes les parece. Perfecto, maestra, porque estoy acá en Usulután y no se oye por la lluvia. Vaya, pues entonces vamos a parar aquí. Les voy a subir las diapositivas para que las vayan leyendo. Hola. Mándeme, Lixita. Hola. Sí, Lic Milagro. Sí, dígame, Lic Milagro. De acuerdo nada más, doctora. Vale, entonces vamos a parar aquí. Nos vemos el miércoles. Les voy a subir la diapositiva a ustedes. Sí, licenciada Alejandra. Perfecto, doctora. Ahí Vale, estamos pues, a la... feliz noche, descanse, y ya les voy a subir las diapositivas. Gracias. A ustedes, feliz noche. Doctora, buenas noches. Feliz noche, gracias. Gracias, buenas Feliz noches. noche a todos. Gracias, feliz Miércoles, noche. primero Dios. Primero Dios, gracias. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Gracias.